Bueno, hoy vamos a tratar un tema titulado la sana doctrina. ¿Qué significa la sana doctrina? Todas las iglesias dicen tener la sana doctrina. Bueno, vamos a ver conforme a la palabra qué significa ser sana doctrina. Primero que todo tenemos que entender que sana doctrina, que doctrina es toda enseñanza, ¿sí? La enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo se denomina la doctrina de Cristo. Entonces vamos a ver cuándo una doctrina es sana y cuándo una doctrina es enferma, que es lo contrario, ¿verdad? Hay una doctrina sana y una doctrina enferma. Para lo cual invito a que abran sus Biblias en Tito, en el libro de Tito, capítulo 2, verso 1. El tema de hoy se titula la sana doctrina. Dice Tito, capítulo 2, verso 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, que toda enseñanza tiene que estar fundada en la sana doctrina. Como dijimos anteriormente, existen dos clases de doctrina. Una que es sana, que está libre de error o libre de vicio o libre de cualquier cosa que no sea rectitud, que no esté conforme a la palabra de Dios, y hay una doctrina que está enferma. ¿Y qué hace la diferencia entre una doctrina sana y una doctrina enferma? El maestro que expone la doctrina, de él depende, porque la doctrina de Cristo es buena, pero depende de él si la doctrina es sana o la doctrina es enferma. Si la doctrina es sana, está libre de error, de vicio. Y si la doctrina está enferma, quiere decir que la doctrina de Cristo está corrompida, está envenenada o mezclada con intereses egoístas, ¿sí? Esa es como podríamos decir que una doctrina que está enferma. En Mateo 7:17 nos dice, así que si todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y el verso 20 nos dice, así que por sus frutos, o sea, por sus enseñanzas, los conoceréis. O sea, ¿cómo se conoce una buena enseñanza? Por los frutos que da la buena enseñanza, por los frutos que da esa enseñanza. Si los frutos son buenos, sabemos que la enseñanza es buena, pero si los frutos son malos, si la enseñanza es mala, pues sabemos que está dando malos frutos. Todo depende del maestro. Entonces, la sana doctrina es expuesta por un buen maestro. ¿Y qué hace un buen maestro? El buen maestro busca glorificar siempre a Cristo. Todo tiene que estar fundado en Cristo. Tiene que ser una doctrina cristocéntrica. Debe gloriar a Cristo y humillarse él mismo. No van a gloriarse el expositor o el maestro, no. Siempre debe ser para gloriar a Cristo y humillarse él mismo. ¿Y qué hace ante las críticas? Persuade con la palabra, porque la palabra es la que tiene que ser nuestro bastión, nuestra defensa, nuestra arma que podemos utilizar un momento a otro. Cuando nosotros nos contradicen, pues hablamos conforme a la palabra, no nos podemos discutir ni de controversia, ¿verdad? Así en Tito 1, verso 9 nos dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñanza, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los que exponen la falsa doctrina empiezan a ofender a los que lo contradicen o con las doctrinas que no están de acuerdo con ellos. Ofenden, tratan de herejes, tratan de humillar a la otra persona de que no ha estudiado o que ha hecho un estudio muy parco sobre un tema determinado. O sea, no examina exactamente la doctrina, sino que se dedica a humillar a los que exponen la doctrina. Eso podríamos decir que es una doctrina enferma, corrompida. El mal maestro busca gloriarse a sí mismo, se enaltece de su conocimiento y entonces hace una doctrina escalonada de acuerdo a su conocimiento de un determinado tema. Y también ¿qué hace ante las críticas? Tilda a los demás de endemoniado, así como hicieron a Cristo, ¿verdad? Cristo lo tildaron de endemoniado. ¿Quiénes lo tildaron de endemoniado? Los mismos judíos, los fariseos, lo tildaron de endemoniado, que tenía demonios. El verdadero maestro, cuando lo critican, ante la crítica, pues habla de la palabra, no se pone a criticar a las personas, sino esboza la palabra y defiende la palabra con la misma palabra. Porque la palabra es como un león, ¿verdad? ¿Cómo defiende usted un león? Al león no hay que defenderlo. Es un león que lo están atacando, simplemente abre la jaula y él se defiende solito. Entonces la palabra se defiende sola. Entonces vemos que la sana doctrina es una enseñanza básica que se da por instrucción de un maestro. Entonces, la sana doctrina tiene varias características. Primero, que tiene que tener fundamentos. ¿Cuál es el fundamento básico de una sana doctrina? Enseña que Dios existe y que Dios es uno. Si una enseñanza no comienza con que Dios existe, si usted no cree que Dios existe y que Dios es uno, pues podríamos decir que usted está en una falsa doctrina. Dios es uno solo. Nosotros no adoramos tres dioses, ni buscamos unos intermediarios para llegar a Dios. El único intermediario para llegar entre el hombre y Dios, el Padre, es nuestro Señor Jesucristo. El único intermediario, no hay más intermediario.
Quien tenga un intermediario diferente a nuestro Señor Jesucristo, pues no está en la sana doctrina, porque el único intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. La aceptación intelectual de que Dios existe no es sana doctrina, ni podríamos decir que es una fe salvadora. La fe salvadora es aquella fe obediente, que cree en Dios, pero a la vez lo obedece y además descansa en Él. Y eso significa confiar en Dios. Además, para creer en Dios, creer Dios es uno y que Dios existe, tenemos que confiar en Dios. Eso es lo que se enseña en la sana doctrina, que debemos ser obedientes y confiar en Él. Y confiar en Dios significa descansar en Él, descansar en su palabra, descansar en sus promesas y que todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para nuestro bien. Porque si solamente creemos en que existe un Dios, pues hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, ¿verdad? Los demonios creen que Dios es uno y que existe, pero tiemblan ante su presencia. No lo obedecen ni tampoco descansan en su palabra. ¿Por qué? Porque ellos están condenados al fuego eterno, porque el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles y todo aquel que los obedece a ellos, o sea, que es desobediente o que es rebelde a la palabra de Dios. Entonces vemos que hay una diferencia entre creer intelectualmente y lo que es la verdadera fe, la fe genuina. La fe genuina tiene dos características, que es obediente y que descansa en Dios. Entonces, no basta con creer que Dios existe y que es uno, sino que siempre hay que ser obediente y descansar en Dios. Otra característica fundamental de la sana doctrina es que cree que la palabra de Dios es la Biblia, la Escritura, la Santa Escritura es la palabra de Dios. Dios se manifiesta de diferentes formas. Dios lo conocemos a través de la creación. La creación habla de su grandeza, pero la forma de darnos a entender su voluntad es a través de su palabra. Sabemos que la palabra fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Si usted analiza toda la palabra de Dios, tiene un factor común. Siempre tiene a Cristo en medio de ella. Es cristocéntrica desde Génesis y Apocalipsis y no se contradice. Toda la palabra está enhebrada. Si estudia y se traza bien la palabra de Dios, encuentra que toda la palabra está bien trazada. Por eso en 2 Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura, toda, sin excepción, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y toda la enseñanza fue inspirada por Dios. Esos 40 hombres en diferentes épocas, de diferentes profesiones, de diferentes concesiones, de diferentes regiones, todos hablaron de Cristo. Todos tienen un factor común que es Cristo. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios es inspirada por Él. Por eso decimos que es de Dios, porque es inspirada por Dios. A pesar que fue escrito por 40 hombres, en muchísimos siglos de diferencia, casi 16 siglos de diferencia entre cada uno de ellos. En 16 siglos fue escrita la palabra de Dios. Vemos que no existe contradicciones entre ellas. Entonces vemos que para creer en una sana doctrina tenemos que ver que la palabra de Dios es eso, es su revelación, es la Biblia. También tenemos que tener en cuenta que el pecado nos aleja de Dios. Eso nos enseña la sana doctrina. Todo pecado nos aleja de la presencia de Dios y conlleva a la muerte. Y esa muerte es originada por la rebeldía y que entró al mundo por Adán. O sea, conocemos lo que se conoce como el pecado original o el pecado adámico. Y eso comenzó en Génesis. En Génesis 2:16 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, vemos aquí que ahí está hablando de una muerte no solamente física, sino una muerte espiritual, moral, social, relacional, física, una muerte de diferentes ámbitos, porque Adán pecó y sin embargo siguió viviendo, pero tuvo una muerte espiritual, se apartó de Dios inmediatamente, aunque Dios siempre lo busca. Dios siempre nos busca. Podemos estar revolcándonos en el pecado más grande del mundo y Dios siempre nos está buscando, pero el pecado nos lleva a una muerte espiritual, moral, social, relacional y hasta física, la muerte definitiva, la muerte. Entonces vemos que el pecado entró al mundo por Adán, pero así como el pecado entró por Adán, así también la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecamos, todos hemos pecado. Así nos lo dice en Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, vemos aquí que la Biblia, o sea, la sana doctrina nos enseña que el pecado nos aleja de Dios. Dios siempre está buscándonos. Y le pasó a Adán. Adán pecó y Dios siempre estuvo buscándolo y Adán se escondía detrás de los árboles.
Dice la palabra que se escondía tras los árboles. Y hay muchos árboles en los que las personas se esconden para no ir a la presencia de Dios. Se esconden en el trabajo, es que no tienen tiempo. Se esconden en la familia, es que mi familia no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. En los estudios, qué sé yo, tantos árboles que se inventa la persona para no buscar de Dios. Todavía el hombre sigue escondiéndose de Dios detrás de los árboles. El problema es qué clase de árbol te estás escondiendo tú. Dios te está llamando. Otra característica de la sana doctrina es que habla sobre la deidad de Jesús. Si usted no cree que Jesús es Dios, pues lamentablemente podríamos decirle que usted está en una falsa doctrina. Porque ¿cómo podría una persona haber sacrificado, haber muerto en la cruz del Calvario, resucitar y que a través de esa muerte usted no quiera la salvación? Pues solamente lo podría hacer Dios, solamente Dios. Su obra como Cordero inmolado, su sacrificio, su muerte y su resurrección son los que nos dan garantía de la vida eterna. Así nos lo dice 1 Corintios 15:3, nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, la sana doctrina se basa en la deidad de Jesús, o sea, que Jesús es Dios. También tenemos que tener en cuenta que la sana doctrina se fundamenta en el nuevo nacimiento para poder recibir la salvación que Cristo nos ofrece. Porque el nuevo nacimiento nos constituye en hijos de Dios. Desafortunadamente existe una doctrina de boca, porque podríamos decir no tiene fundamento bíblico, que dice que todos somos hijos de Dios. Falso. Todos somos criaturas de Dios. Nosotros nos constituimos en hijos de Dios cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Nos constituimos en coherederos. Somos hijos por adopción o hijos adoptivos de Dios por parte de la ofrenda, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces nos constituimos en hijos de Dios. Por eso es distintivo entre creer en Cristo y obedecer a Cristo. En Juan capítulo 1, verso 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios. Y sigue diciendo el verso 13: los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de Dios es la que nos engendra y somos hijos, hechos hijos de Dios. Entonces, para obtener ese nuevo nacimiento tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Todos los que creen en su nombre somos constituidos en hijos de Dios, los que lo obedecen. También algo importante de la sana doctrina es que la salvación del pecado y sus consecuencias es un regalo exclusivo para los hijos de Dios. La salvación es exclusivo para los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios pueden recibir la salvación de las consecuencias del pecado, inclusive ser liberados de la esclavitud del pecado. Efesios 2:8, mire lo que nos dice Efesios 2:8 sobre ser salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos aquí la característica de la sana doctrina, nos habla de la salvación, que esa salvación es de las consecuencias del pecado y también de la esclavitud del pecado, y solamente lo podemos tener a través de la redención de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que nos limpia nuestra vana manera, nos limpia nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. Por eso la palabra de Dios nos instruye que tenemos que renovaros en el espíritu de vuestra mente, pero todo eso lo hacemos con base en la palabra de Dios, con base en creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y también algo importante de la sana doctrina es que todo lo que hacemos en la sana doctrina es para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que preguntarnos si eso glorifica a Dios. Si usted critica a alguien o hace algo, lo que usted haga, así sea hasta para comer, tiene que ser para glorificar a Dios. Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando nosotros decimos en el nombre del Señor o en el nombre de Jesús, es para glorificarlo. Todo tiene que ser para glorificar. Todo lo que usted haga, pregúntese primero si lo que usted está haciendo glorifica a Dios o no glorifica a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios por medio de lo que hacemos?
Mire lo que nos dice 1 Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y estos principios que hemos dado aquí de la sana doctrina no son negociables. Es el fundamento de la fe y de la salvación. Si usted no cree en estos fundamentos, pues podríamos decirle que usted no es salvo. Porque la salvación está en función precisamente de la doctrina de Cristo, de creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si usted no cree en Cristo como Señor y Salvador, como Cristo, como Dios, pues podríamos decirle que usted no está en la sana doctrina. Entonces, para resumir, podríamos decir que la sana doctrina es la enseñanza conforme a la voluntad de Dios, todo lo que Dios nos ha enseñado, fundado en el amor de Dios, en el amor hacia Dios y en el amor hacia el prójimo. Esos son los argumentos, podríamos decir, fundamentales de la sana doctrina, con base en el nuevo pensamiento, o sea, el nuevo pensamiento que Dios nos da a través de la lectura de la palabra de Dios y con la fuerza de su Espíritu Santo, que nos da el Espíritu Santo viviendo en nosotros, podemos nosotros no sucumbir ante las tentaciones de la carne. Pero eso en Isaías 4:31, mira lo que nos dice Isaías 4:31 con respecto a la fuerza que Dios nos da para luchar contra ese pecado. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Nuevas fuerzas para qué? Para luchar contra el pecado. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, o sea, no caerán en el pecado, porque la fuerza nos los da el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Y en Ezequiel 36:26 está la gran promesa que nosotros recibimos cuando tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, nosotros no podemos ponerlos por obra los mandamientos de Dios con nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos luchar con nuestra carne con nuestras propias fuerzas. O sea, eso es como tratar de apagar el fuego con gasolina. Nosotros no podemos luchar contra nuestras propias fuerzas. Tenemos que luchar con las fuerzas espirituales que nos da el Espíritu Santo. Mientras que eso vimos con respecto a la sana doctrina, que está fundada en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Mientras que la doctrina enferma, la que no es sana obviamente, la que está conforme a la voluntad del hombre. Y casi siempre busca la prosperidad, busca la sanidad, la solución de conflictos. Busca diversiones, fiestas, pasarla bien. Se inventan hasta paseos. Pero todo es pasarla bien. Esa es lo que se llama una doctrina enferma, basada en los deseos del corazón, deseos carnales. Son duros de corazón. Por eso en 1 Pedro 4:1 nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la sana doctrina y la doctrina enferma? Podemos decir que la sana doctrina nos enseña a luchar contra el pecado. El pecado no lo podemos vencer. Él siempre está ahí a la saga, siempre está a la puerta tratando de dominarnos. Siempre. No lo podemos exterminar. Sí lo podemos vencer, pero no lo podemos exterminar. Podemos luchar contra él y tenemos que luchar todos los días contra él. La sana doctrina nos enseña la santidad que tenemos que buscar solamente con la presencia del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Mientras que la doctrina enferma, la que no es sana, obviamente nos enseña a comprar bendiciones. Usted recibe bendiciones si usted trae dinero a la iglesia. Nos enseña a comprar bendiciones. Nos enseña a reclamar sanidades. Y también nos enseña a pelear contra el diablo. Nosotros tenemos una lucha espiritual, pero la lucha espiritual es contra nuestra carne. Contra el diablo no peleamos. Santiago 4:7 nos dice, someteos a mí, resistir al diablo y este huirá. Nosotros tenemos que luchar contra él. Tenemos que luchar contra nuestra carne. Tenemos que resistirlo. O sea, no acceder a las tentaciones que él nos pone. Y él huye de nosotros. O sea, que no tenemos que pelear contra él. Tenemos que pelear contra nuestra propia carne. Tenemos que luchar contra el pecado. Contra él sí tenemos que luchar contra nuestros propios designios, nuestra propia naturaleza carnal. Y eso lo hacemos obviamente con la fuerza que nos da el Espíritu Santo.
para buscar la santidad. No tenemos que comprar bendiciones, ni reclamar sanidades, ni mucho menos pelear contra el diablo. Esto de pelear contra el diablo es una doctrina que ha dado buenos dividendos, buenos dineros a las personas que la propagan, sobre todo en la venta de libros. Se han vendido muchos libros sobre guerra espiritual, pero guerra espiritual enfocada hacia una guerra contra el diablo y contra sus demonios. Hablan de guerra de primer nivel, de segundo nivel, hasta de 10º nivel, me imagino yo, porque han vendido bastante libros sobre eso de guerra espiritual. La guerra espiritual la tenemos, sí, pero contra el pecado, no contra Satanás, contra el pecado, contra nuestros propios deseos. Luchamos contra el viejo hombre que siempre está ahí con sus pasiones y deseos. Esa lucha la tenemos que ganar solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y la ganamos dependiendo de quién alimentamos. Eso es como una lucha entre dos animales. Imaginemos que hay dos animales, uno negro y uno blanco. ¿Quién gana en una pelea entre dos perros, uno blanco y uno negro? El que alimente más. El que alimente más, ese gana. Si usted alimenta más la carne, va a ganar la carne. Si usted alimenta más el espíritu, pues va a ganar más el espíritu. Entonces alimentemos más el espíritu. ¿Y cómo alimentamos al espíritu? Con la lectura de la palabra, con oración, con búsqueda, presencia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Eso es como alimentamos nosotros el espíritu. Y así podemos ganar en esa lucha espiritual contra nuestra propia carne. No es contra el diablo, es contra nuestra carne. Pero la doctrina enferma nos enseña a pelear contra el diablo, a luchar contra el diablo, a pisarle la cabeza al diablo, a pisarle la cola, a pisarle el rabo al diablo. No, a él no, simplemente tenemos que resistirlo. Y él huirá de nosotros. Santiago 4:7 lo dice, no lo digo yo. Entonces, podríamos decir que existen... Ahora sí entremos a lo que son doctrinas esenciales en el cristianismo. Existen dos clases de doctrinas. Una doctrina que nosotros empezamos a comenzar a ver cuando iniciamos el cristianismo y una doctrina que son fundamentales. Ya vimos lo que son la sana doctrina y la falsa doctrina o la doctrina enferma. Vamos a ver ahora lo que son las doctrinas iniciales y las doctrinas fundamentales. Hay una doctrina que cuando comenzamos el cristianismo son buenas, pero tenemos que avanzar, no tenemos que quedarnos en ellas. Y tenemos que basarnos en ellas, pero con base en ellas, seguir adelante. ¿Cuáles son esas doctrinas iniciales? Los rudimentos de Cristo, ya tenemos que dejarlos atrás. Miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 6, verso 1, para poder entender este tema que vamos a tocar ahora. Hebreos capítulo 6, verso 1. Nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ojo, tenemos que dejar atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, los inicios cuando empezamos a comenzar la doctrina de Cristo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Mire los rudimentos de la doctrina de Cristo. Primero son el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, la doctrina de los rudimentos, o sea, las doctrinas iniciales, no hay que dejarlas, hay que avanzar, tomarlas como punto de partida para seguir adelante. Son los primeros estudios básicos. Son buenos, pero debemos avanzar para construir sobre ellos. Vamos a ver el primero. El arrepentimiento de obras muertas tenemos que dejarla atrás. Muchos dirán, ¿cómo así? Yo tengo que arrepentirme de las obras muertas, sí. ¿Pero qué significa esto de arrepentimiento de obras muertas? Son esas obras que nosotros hemos hecho que merecen la muerte. ¿Y cómo nos arrepentimos de ello? ¿Cómo comenzamos en el cristianismo arrepintiéndonos de ello? Tratando de justificarnos ante Dios haciendo buenas obras o obedeciendo a la ley. No es malo obedecer la ley, no estoy contra la ley, ni mucho menos. Sino que eso comenzamos nosotros, ¿verdad? No, esto es malo porque la ley lo castiga. No, esto es malo porque la ley la castiga. No, nosotros no somos justificados porque obedezcamos la ley o porque hagamos buenas obras. Somos justificados por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso no quiere decir que usted va a hacer malas obras, sino que si usted es salvo porque ya Cristo lo salvó, usted no va a hacer malas obras. Las buenas obras no lo justifican a usted, pero sí son una prueba de que usted es salvo, porque ya está caminando en la obediencia de Cristo. Solo la fe en el sacrificio de Cristo nos justifica. Jamás nuestras buenas obras nos van a justificar o nos hacen buenos ante Dios, porque todas nuestras buenas obras que nosotros hacemos porque creemos ser buenos, somos como trapos de inmundicia, así nos dice Isaías, ¿verdad? Isaías nos dice que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia y el viento se las lleva. Solamente las obras fundadas en la fe en Cristo son las que dan salvación. Porque la fe sin obras es muerta. La fe
se funda en Cristo, creer en Cristo. Y cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, hacemos buenas obras fundadas en esa fe en Cristo. Entonces, la insensatez de tratar de salvarnos por cumplir la ley o hacer buenas obras es lo que hablamos de arrepentimiento de obras muertas. Tenemos que dejarla atrás. Nosotros cuando comenzamos el cristianismo empezamos a dejar atrás las cosas que eran malas ante los ojos de Dios. Y eso es bueno que lo siga haciendo. Pero eso no nos da la salvación. Lo que nos da la salvación es la fe en Cristo. Entonces tenemos que dejar atrás esos rudimentos de la doctrina de Cristo. Rudimentos de la doctrina de Cristo. Como es el arrepentimiento de obras muertas. Esas obras que hacíamos que merecían la muerte y que podemos estar haciendo, tenemos que dejarlas atrás, sí, indiscutiblemente, pero eso nos da la salvación. Lo que da la salvación es la fe en Cristo. Y como nosotros tenemos fe en Cristo, hacemos buenas obras. Pero ya no para ser salvos, sino porque somos salvos. Amén. Pues entendamos esa parte. Eso tenemos que dejarlo atrás. Ya hacemos buenas obras porque somos salvos en Cristo Jesús por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. También tenemos que dejar atrás eso de la fe en Dios. Oye, ¿cómo así? Uno cuando lee esto dice, ¿cómo así que tenemos que dejar atrás la fe en Dios? Que tenemos que dejar atrás eso de creer la fe en Dios para conseguir cosas. Que yo creo en Dios, como yo tengo fe en Dios, yo voy a terminar la universidad, yo voy a conseguir determinado trabajo. La fe no es para conseguir cosas. La fe es para obtener la salvación, porque la fe se ejercita en Cristo Jesús y la fe es para salvación. Rechazar todas las demás formas de salvación. Por eso nosotros decimos que nosotros no somos salvos porque hacemos buenas obras, sino que como somos salvos, hacemos buenas obras, que es diferente. La doctrina de bautismo, también tiene que dejarla atrás, porque cuando se habló de la doctrina de bautismo, eran los lavamientos ceremoniales judíos que hacían los judíos. Entonces esas obras de doctrina de bautismo ya son superados por el verdadero bautismo cristiano, que es el bautismo en Cristo Jesús, el bautismo como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La doctrina de bautismo, o sea, los lavamientos ceremoniales ya son superados por el bautismo en Cristo. También tenemos que dejar atrás eso de la imposición de manos. La imposición de manos era una práctica antigua judía que simbolizaba apartar a una persona para que cumpliera un determinado servicio. Eso lo vemos desde Moisés, en el Antiguo Testamento. Vemos que cuando se iba a separar una persona para el servicio a Jehová, le imponían las manos del sacerdote o el sumo sacerdote, se le imponía. Lo mismo hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos, que imponían manos para que recibieran el Espíritu Santo, pero le estaban hablando a judíos, porque los judíos tenían la concepción de que esa práctica era que simbolizaba para que una persona cumpliera un servicio. Entonces, esa imposición de manos tenemos que dejarla atrás. Ahora, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Ahora, Efesios 1:13 nos lo dice, Efesios capítulo 1, verso 13 nos dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, con creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y creer significa obedecerle, servirle, ya estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, dejemos atrás eso de la imposición de manos, que era una práctica judía, que muchas iglesias todavía se sigue practicando, que para que reciban el Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos dice que el Espíritu Santo se recibe cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. También tenemos que dejar atrás la doctrina inicial de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Muchos dirán, ¿cómo así? Entonces la escatología no tenemos que estudiarla. No, sí, es bueno estudiar escatología. Pablo, hay un versículo que nos enseña mucho sobre la escatología, que es 1 Tesalonicenses 4:16. Miremos lo que nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, y que esto lo utiliza mucho para hablar de rapto, de la doctrina del rapto, que es bueno estudiarlo, y todo lo que está en la palabra de Dios hay que estudiarlo. Pero hay que entender para qué la estudiamos y por qué está ahí. 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivamos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hasta ahí la doctrina se basa del arrebatamiento
que basa en escatología, que utiliza mucho en la escatología. Pero nos siguen leyendo el verso 18. Y el verso 18 nos dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué nos indica esto? Que esto era un mensaje de consolación para tranquilizar a unos y a otros con la esperanza de la resurrección. Un mensaje de consolación que dio el apóstol Pablo. Entonces, el mensaje de escatología es bueno estudiarlo, pero no se da para poder hacer un calendario para saber cuándo Cristo viene o cuándo comienza el reloj teológico de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando se dé el arrebatamiento, ya vienen 7 años y va a venir la venida del Señor, utilizando las 7 semanas de Daniel. Porque muchos interpretan la doctrina de las 7 semanas de Daniel en conceptos escatológicos, utilizan la doctrina futurista, o sea que ven las 69 semanas como ya cumplidas y queda una semana por cumplir, pero ¿cuándo comenzará a regir esa última semana? Pues cuando se dé el arrebatamiento, o sea, no sabemos cuándo. Entonces, esa es una doctrina muy facilista para interpretar la escatología de Daniel. Entonces, pero sabemos que la escatología no se da para poder hacer un calendario, sino para moldear nuestros caracteres y para que nuestra esperanza esté puesta en Cristo Jesús. Cristo puede venir en cualquier momento, tenemos que estemos preparados para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina que está en 1 Tesalonicenses 4:16 es un consuelo que Pablo nos dejó, un mensaje de consuelo a todos los tesalonicenses, a todos nosotros, de la promesa de la resurrección. Para cuando tengamos familiares que han muerto, sabemos que ellos van a resucitar al igual que todos nosotros, y si nosotros estamos vivos, pues nos vamos a encontrar con ellos. Es para consolarnos, para tranquilizarnos unos a otros con esa esperanza. Por eso se llama que esto es una doctrina. Esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo, y que tenemos que dejarla atrás para seguir adelante, perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios y en la doctrina del Señor Jesucristo. Pero también hay doctrinas esenciales. Estas doctrinas tenemos que dejarlas atrás y perseverar en ellas. O sea, partiendo de ellas, seguir adelante. No desecharlas, no podemos desecharlas, sino que partiendo de ellas tenemos que seguir adelante. Pero hay unas doctrinas que sí son esenciales en el cristianismo, que ya lo vimos, que son las que identifican la sana doctrina. ¿Cuáles son esas doctrinas? Son las que no son negociables y que hay que permanecer en ellas, y que es el fundamento de la fe. El fundamento de la fe está en ¿qué? En que la Biblia es la palabra de Dios. Eso nos enseña la sana doctrina. Nos enseña también que la creación es producto de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en la doctrina creacionista. También creemos en el pecado original, y que ese pecado original tenemos que combatirlo todos nosotros y todos los días de nuestra vida. A pesar que somos cristianos, estaremos luchando contra ese pecado, que el pecado original, porque esa naturaleza pecaminosa siempre la tendremos. Cuando nosotros creemos en Cristo, Él nos da armas para luchar contra ella. Aunque no está vencida, sí la vencemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la fortaleza que Él nos da. También somos monoteístas. Esa es la sana doctrina, que es monoteísta. No creemos en 3 dioses. No creemos que existe un intermediario para llegar a Dios diferente a nuestro Señor Jesucristo. Es el único intermediario entre Dios y los hombres. Así nos lo dice la palabra de Dios. Entonces, por eso creemos en la doctrina monoteísta. También creemos en la humanidad y la deidad de Cristo. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, fue perfectamente hombre y fue perfectamente Dios. Eso nos enseña la sana doctrina. También nos enseña que el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección, son los fundamentos de nuestra salvación y de nuestra justificación. Que la salvación es por gracia. No habrá ninguna buena obra que nosotros hagamos para obtener la salvación. Toda la salvación es por gracia, y también esperamos la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que se dará en el día que Él lo tenga destinado. Y que también que la salvación es un regalo que Dios da para sus hijos. Solamente sus hijos, los hijos de Él, son los que reciben la salvación. Entonces, vemos aquí cuál es la doctrina, la sana doctrina, y cuál es la doctrina enferma. Esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones, y lo más importante, que la pongan por obra. Damos gracias al Señor por esta enseñanza y a ustedes por escucharnos en este día.